Cuando conocí esta historia, inmediatamente supe que tenía que contárosla. Lo primero que se me vino a la cabeza fue en lo locos que nos hemos vuelto muchos de nosotros mientras que hemos tenido que estar cumpliendo ese confinamiento obligado por todo el asunto de la pandemia. Ha habido gente que ha sufrido depresiones, ha habido gente que ha sufrido ansiedad. Muchos matrimonios se han divorciado precisamente por tener que pasar mucho tiempo más del que están habituados con sus respectivos cónyuges. También ha habido muchas parejas que se han separado precisamente por lo contrario, porque no han podido verse durante muchos meses y esto ha causado pues que simplemente se olvidaran y dijeran, bueno, pues ya, ¿para qué vamos a seguir juntos? Mucha gente se ha sentido aislada en términos generales, con esa sensación de que todo el mundo a tu alrededor se había parado y que tú estabas como en una especie de burbuja. No sé si te ha pasado exactamente lo mismo. Esas han sido las sensaciones que yo he tenido, por lo menos. Déjame saber abajo en comentarios, curiosita. Y luego, como pasa siempre, está la otra cara de la moneda, esa otra gente que se ha sentido muy a gusto con toda esta situación, gente que ha dicho que no tener que soportar a sus compañeros de trabajo o el simple hecho de no tener que salir a la calle ha sido una bendición para ellos. Ellos sabían que el mundo se había parado y esto les hacía sentir realmente bien. Toda esta gente introvertida lo ha gozado pero demasiado. Pues esta es precisamente la situación que vivieron 6 miembros de una misma familia, la familia Likov, pero ellos lo llevaron al extremo, porque curiosita, estuvieron 42 años viviendo lejos de todo y de todos. Casi medio siglo no tuvieron contacto alguno con la civilización y no conocieron a ningún ser humano que no fueran ellos mismos. ¿Qué tal, mis curiositos? Sin censura. ¿Qué te parece si viajamos hasta el año 1936, cuando un hombre llamado Karp, que pertenecía a una secta ortodoxa rusa fundamentalista, tomó la decisión de coger a su esposa y a sus 2 hijos y marcharse lejos de todo y de todos? A los miembros de esta secta ortodoxa de la que te estoy hablando se les conocía como los viejos creyentes. Se les puso este nombre en la época en la que la Rusia tomada por los bolcheviques ateos en 1917 comenzó a perseguirlos. Estos bolcheviques ateos lo que hicieron fue prohibir el cristianismo y en realidad cualquier tipo de religión en cualquiera que fuera su forma. ¿Y sabéis lo que hicieron? Acabaron con la vida del hermano del señor Karp cuando estaban trabajando juntos. El señor Karp se quedó tan aturdido con esto que había pasado. Fue como, ¿pero y por qué habéis hecho esto? Pero por el simple hecho de que estemos aquí y estemos practicando nuestra fe, ¿qué derecho tenéis a hacer esto? Bueno, total, que él tomó una decisión, dijo, mira, este mundo en el que vivo no merece la pena, así que voy a tomar a toda mi familia, los voy a llevar lejos, pero tan lejos que incluso voy a conseguir que olviden que un día vivieron en este mundo. Su esposa, llamada Akulina, y sus hijos Sabin, de 9 años, y Natalia, de 2, fueron conducidos por su padre hasta el interior, hasta lo más profundo del bosque siberiano. Te estoy hablando de un lugar realmente inhóspito y tenemos que saber que los veranos en Siberia son extremadamente cortos. La nieve está presente en su máximo apogeo hasta el mes de mayo y en septiembre ya empieza a hacer un frío que no hay quien lo aguante. Existen kilómetros interminables de bosques de pinos y abedules y cientos de animales salvajes, pero especialmente el oso y el lobo, entre los cuales es prácticamente imposible vivir. Te tendrías que esconder muy mucho y al final siempre terminan encontrándote porque te huelen. Esto significa que ningún ser humano podría sobrevivir en estos parajes. Ningún ser humano salvo los Likov. No solo estos 4 integrantes de la familia lograron sobrevivir, también nacieron 2 hijos más durante este tiempo, Dmitri en 1940 y Agafia en 1943. Estos 2 últimos hijos que nacieron en el seno familiar no conocieron a ningún otro ser humano que no fueran los propios miembros de su familia. Todo lo que sabían del mundo ahí afuera lo conocían por historias que les habían contado sus padres, hasta 1978 al menos, porque en 1978 sucedió algo inexplicable. Este mismo año, un piloto de helicóptero estaba sobrevolando la zona buscando un lugar donde aterrizar. Llevaba a bordo a varios geólogos que habían sido enviados hasta allí para encontrar mineral de hierro. De repente
repente el piloto se dio cuenta de que había como una zona que era un claro, pero estaba a miles de kilómetros en la ladera de una montaña súper empinada. Y dijo, vamos a ver, es imposible que esto esté sin árboles, que esto esté como si fuera un asentamiento humano, cuando es imposible que aquí haya humanos con vida. De hecho, las autoridades soviéticas no tenían ningún registro de que allí existiera vida humana. Pero ojo, porque esto estaba a punto de cambiar. Cuando aterrizaron, se dieron cuenta de que efectivamente en aquella zona había signos de humanidad. Encontraron un bastón hecho de madera, encontraron como una especie de cuencos hechos también como de corteza de árbol, donde parecía que alguien había echado agua y la había estado bebiendo. Se dieron cuenta de que aquello obviamente no eran artilugios de los animales. Así que ellos pensaron que podrían correr muchísimo peligro si se acercaban y si empezaban a rebuscar a ver dónde estaban esos humanos que estaban viviendo en aquel lugar tan inhóspito, porque el hecho de que unos seres humanos estuvieran viviendo allí en condiciones tan deplorables y tan extremas significaba que eran todavía más salvajes que los propios animales salvajes. La expedición de geólogos estaba encabezada por una mujer llamada Galina Pismenskaya, quien decidió tomar algunos regalos, quiero decir, de entre las cosas que llevaban, por ejemplo, una linterna, un poco de comida y algunos otros artilugios como libros, cuadernos, etc. Lo que querían era no llegar con las manos vacías si es que encontraban a alguien viviendo allí, para que no se pusieran tan de malas, ¿no? Es como vengo en son de paz. Pero aparte de llevar estos regalos, por supuesto, también llevaron algo con lo que pudieran defenderse por si la cosa se ponía mala. Se encontraron, a medida que fueron avanzando, con una cabaña ennegrecida, que estaba formada de basura, de cortezas, de tablas. Era como una amalgama de cosas puestas una encima de otra, y si lo mirabas con un poco de imaginación, pues efectivamente podías vislumbrar que aquello parecía una especie de cabaña o de caseta. De repente crujió una puerta y salió por ella un anciano descalzo, con una camisa remendada, con unos pantalones llenos de parches, con una larguísima barba y un cabello todo enmarañado y la cara súper sucia. El anciano parecía asustado, pero aún así les dijo esta frase: bueno, ya que habéis llegado hasta aquí, lo mejor es que paséis dentro. Cuando entraron los geólogos en la cabaña, se dieron cuenta de que acababan de acceder a otro mundo, acababan de llegar a la Edad Media. La cabaña era una verdadera madriguera de animales, era fría, estaba húmeda, tenía el suelo lleno de cáscaras de patata y de cáscaras de piñones, estaba todo sucísimo, mohoso y era inhabitable en general. El lugar tenía un único espacio que era la única habitación existente para los 6 miembros de la familia. De repente se dieron cuenta de que en la penumbra había 2 mujeres. Estaban totalmente aterrorizadas ante su presencia. Una de ellas estaba rezando mientras temblaba y la otra estaba como repitiendo una frase, pero en un idioma que los geólogos no fueron capaces de comprender. Se dieron cuenta de que aquellas mujeres casi parecían más animales salvajes que efectivamente seres humanos. Entre todos se pusieron de acuerdo y se dieron cuenta de que lo mejor era que dejaran a aquellas personas tranquilas. Pero no tenían intención de marcharse muy lejos, así que a unos pocos metros de la cabaña se sentaron sobre unas rocas y se pusieron a comer. En media hora aproximadamente, el anciano, junto con esas 2 mujeres que al principio estaban tan atemorizadas, salieron a buscar a esos geólogos que habían ido a visitarlas, a esos extraños. Tenían muchísima curiosidad por saber quiénes eran. Los geólogos les ofrecieron comida, pero absolutamente todo lo rechazaban y les decían una y otra vez: eso no se nos permite, eso no se nos permite, eso tampoco se nos permite. Con el paso de los días y las visitas constantes de los geólogos, el anciano poco a poco se fue abriendo y al final terminó contándoles qué hacían allí, por qué estaban allí y cómo habían llegado. Era increíble escuchar hablar a los 2 hijos menores, porque ellos contaban unas cosas, o sea, te decían que ellos sabían que existían unos lugares que se llamaban ciudades y que en ellos vivían unos humanos en unas torres muy altas de viviendas. Para ellos era como una cosa de la imaginación. Además sabían que existían otros países además de Rusia, pero esto simplemente no eran más que conceptos sin sentido para ellos. Como entretenimiento, única y exclusivamente tenían una Biblia súper vieja, era la Biblia familiar, la que había traído su padre, y con ella su madre les había enseñado a leer y a escribir. La madre había buscado por el bosque palitos que fueran lo suficientemente finos como para poder hacer trazos con ellos, y con una especie de tinta hecha de las bayas del bosque había hecho una especie de pasta
pasta y ahí hacía que sus hijos mojaran esos palitos y escribieran algunas letras, para que tuvieran algunas nociones de lo que era leer y escribir, para que no fueran 100% analfabetos. El aislamiento al que su propio padre los expuso los obligó a vivir con sus propios recursos, obviamente. Date cuenta de que solo se llevaron a aquellos bosques de Siberia lo que llevaban encima puesto. Allí fabricaban nuevos zapatos con corteza de abedul, la ropa era remendada hasta las últimas oportunidades. Date cuenta de que no tenían otra cosa más que la ropa que habían llevado encima. Había que conseguir arreglarla como fuera. Los cubiertos y platos que utilizaban también estaban hechos de corteza de abedul, los cuales no se podían poner al fuego, obviamente, porque salían ardiendo y esto dificultaba muchísimo todas las tareas de cocinar. Su dieta se basaba única y exclusivamente en papas con centeno molido y semillas de cáñamo. Y esto te estoy diciendo cuando las cosas iban bien, obviamente, porque ellos trataron de plantar algunas semillas, pero el durísimo clima siempre hacía que todo se estropeara. Había años, de hecho, que lo único que podían llevarse a la boca eran precisamente estas cortezas de los árboles. Es por eso que ellos vivían constantemente en una situación de hambruna, hasta que en 1950 Dimitri alcanzó la mayoría de edad y se volvió un absoluto cazador. Tenía muchísima resistencia en su cuerpo. De hecho, pasaba noches enteras descalzo por el bosque, durmiendo a la intemperie, casi con 40 grados bajo cero. Y cuando volvía días después a la cabaña al lado de su familia, volvía con algún corzo o con algún ciervo aquí en los hombros y tenían carne para comer y eso, pues fíjate, era una fiesta. Pero llegamos al año 1961, un año muy triste para esta familia porque nevó en junio y una pequeña plantación de guisantes que habían logrado que saliera adelante se estropeó por completo. Aquí fue cuando la madre, Akulina, decidió dejar lo escasísimo que había para que comieran sus hijos y su esposo y ella tomó la decisión consciente de que debía desaparecer de este mundo para que ellos pudieran sobrevivir. Así se quedaron los 4 hijos solitos con el padre y se dieron cuenta de que no solo las inclemencias del tiempo estaban contra ellos, también lo estaban los animales salvajes, quienes en muchas ocasiones pues se metían en su pequeño huerto o en sus pequeñas plantaciones y se lo cargaban todito. Los geólogos estaban totalmente enamorados de esta familia. No se podían creer que hubieran logrado sobrevivir 42 años alejados de toda civilización. Era imposible que en las condiciones en las que vivían ellos siguieran vivos, valga la redundancia, pero tú fíjate la resistencia que tiene el ser humano. El viejo Karp, sin embargo, se negaba a aceptar todo lo que le estaban contando los geólogos que había pasado en el mundo que una vez fue suyo. No se creía, por ejemplo, que el humano hubiera puesto un pie en la luna, tampoco se creía que hubiera sucedido una segunda guerra mundial. Con 80 años que tenía el pobrecico, como tú comprenderás, el viejillo ya no tenía cabeza para creer absolutamente nada que no hubieran visto sus ojos. Los dos pequeños, sin embargo, eran más accesibles, eran más abiertos a la información que le daban los geólogos y especialmente Dimitri era el preferido de los geólogos porque aceptaba las innovaciones como si las hubiera conocido de toda la vida. Él era súper inteligente, era muy curioso y con algunos materiales que le dieron los geólogos pues construyó una estufa para la familia y también algunos cubos en los que almacenar la comida durante más tiempo para que no se les pudriera todo enseguidita. El único alimento que aceptaron de los geólogos desde el primer momento fue la sal. De hecho, Karp dijo que había sido fatal sobrevivir sin la sal después de haberla probado, porque claro, los dos hijos pequeños, por ejemplo, nunca la conocieron, no la echaban de menos. Pero Karp, su esposa y sus 2 hijos mayores, que sí habían comido previamente con sal cuando vivían entre la civilización, dijeron que es que aquello era casi lo más difícil que habían tenido que experimentar mientras llevaban esos 42 años allí escondidos. Poquito a poco fueron abriéndose a aceptar más regalos. Por ejemplo, aceptaron cuchillos, tenedores, se llevaron algunos granos para tener más variedad de alimentos que plantar, incluso lápiz, papel y una antorcha eléctrica. Ya iban entrando por el aro. Pero tristemente, tú fíjate cómo fueron las cosas, curiosita. Una vez que entraron en contacto con los geólogos, empezaron a ponerse enfermos. Y seguramente tú estés pensando ahora desde tu casa. Claro, Mar, es obvio. Date cuenta que son personas que llevan 42 años sin tener contacto con absolutamente ningún otro humano, pues cuando se pusieron a hacerse amiguitos con los geólogos, como tenían el sistema inmune totalmente apagado, de hecho no lo habían tenido que usar nunca, pues
pues se enfermaron porque se contagiaron de las cosas que traían los humanos del mundo donde todos vivimos. Pues fíjate, curiosita, hubiera podido ser así, sí, pero en realidad no fue por eso, fue por pura casualidad. Los 3 hijos de Karp mayores, Dimitri, Sabin y Natalia, fallecieron con pocos días de diferencia unos de otros por insuficiencia renal, y esto fue debido a que tenían una dieta terriblemente pobre. Era el año 1981 cuando la familia se quedó únicamente con 2 miembros. Los geólogos quisieron salvarlos a todos ellos cuando empezaron a mostrar signos de que se habían puesto malitos, pero ninguno de ellos aceptó marcharse de allí. Dijeron que lo que Dios quería es lo que iba a suceder. Así quedaron Karp y Agafia como los únicos habitantes de la cabaña, y aunque los geólogos trataron de sacarlos de allí, no pudieron. Ellos seguían don R que R en que si tenían que sufrir el mismo destino que sus hermanos, pues así lo harían. Lo que sí que aceptaron fue la ayuda de los geólogos para reconstruir la cabaña, para ponerla un poquito más decente, y se quedaron allí viviendo. Karp, sin embargo, nos dejó el 16 de febrero de 1988 pacíficamente y mientras dormía, y se quedó solita Agafia, que sí, curiosita, sigue viviendo a día de hoy. Yo sé que te parecerá esto impresionante, pero ella tiene 77 años hoy en día y vive completamente sola y aislada de todo y de todos en Siberia. Ojo, porque los geólogos que los encontraron en 1978 no han dejado nunca de visitarla, y en 2016 la tuvieron que trasladar porque se la encontraron súper mala, con una pierna muy infectada, y la cogieron con el helicóptero y se la llevaron al hospital. Pero una vez que la curaron, se puso como fiera diciendo que o la devolvían a donde ella pertenecía o montaba allí la de San Quintín. Ella contó en un documental muy recomendable, por cierto, y lo puedes encontrar en YouTube, que su padre había mandado a los 2 hijos varones a vivir a kilómetros de distancia porque no quería que cayeran en la tentación de fijarse en sus hermanas. Sin embargo, también contó que cuando su padre se quedó como el único gallo del corral, una vez lo vio yaciendo con su hermana Natalia, o sea, con la mayor de las hijas. Vamos, que no me quiero imaginar la cantidad de cosas que esta gente tuvo que pasar allí los 6 solos, sin saber distinguir entre lo que estaba bien y lo que estaba mal. Bueno, menos los padres, porque los padres obviamente sí que lo sabían. Los padres, yo estoy segura de que terminaron loquitos, porque en una situación así, pues una persona no creo que rija muy bien. Tiene que ser terrible conocer única y exclusivamente lo tuyo y encima no querer cambiarlo por nada, aunque hayas conocido otras cosas, porque esta gente, por pura casualidad, por cosas del destino, pudieron conocer a otras personas, podían haberse movido de allí y haber vuelto al lugar de donde eran, porque por cierto, los geólogos les dijeron que seguían existiendo gente que habían resistido, gente de la propia secta de su padre, ¿no? Y que si querían ahora practicar el cristianismo en su Rusia natal, que podían hacerlo, es decir, ellos hubieran podido volver atrás, pero no quisieron, porque lo único que conocían era aquello, y es muy complicado cambiar la forma de vivir de una persona durante tanto tiempo, durante prácticamente medio siglo. Fíjate, esta señora tiene 77 años y sigue sin querer volver al mundo real. Tú, curiosita, ¿qué opinas de este asunto? ¿Por qué crees que Agafia no ha querido volver entre los suyos o no ha querido tener una vida mejor? ¿Puede ser que ella no considere que como vivimos nosotros sea mejor? Déjame saber qué piensas abajo en los comentarios. Espero que te haya encantado la historia de hoy y que hayas podido sacar una moraleja de ella, que ya sabes que eso me gusta a mí mucho de mis vídeos, ¿no? Lo de transmitirte siempre un mensaje, aparte de entretenerte, por supuesto. Si no quieres perderte el resto de contenido que te he preparado para esta semana, entonces activa la campanita de notificaciones y suscríbete a Curioseando sin censura. Yo te mando un suculento besote donde más te guste para que pienses mucho en mí. Hasta el próximo día. ¡Mua! ¡Chao!